Escándalo más, un escandalazo. El presidente del Tribunal Constitucional fue militante del Partido Popular. Pagó las cuotas durante 3 años que sepamos. Inma Moreno, dicen en el tribunal que no es incompatible, que no pasa nada, porque total, solo era militante y no dirigente. Primera crisis en ese recién estrenado Tribunal Constitucional. Su presidente ha reunido a los magistrados y les está dando explicaciones tras conocerse que estaba en la lista de afiliados del Partido Popular. Francisco Pérez de los Cobos llegó a ese tribunal en el 2011 y ese mismo año pagó su cuota como afiliado por Barcelona. Hace prácticamente un mes, en junio, fue elegido por unanimidad presidente del Constitucional. Bueno, pues ahora mismo reunidos los jueces del Tribunal Constitucional, el presidente les está dando cuenta de esta situación. Carmelo Encinas, fea, parece que no ilegal. No, ilegal no, pero desde luego antiestética sin lugar a duda. Se supone que el Tribunal Constitucional es una cámara independiente de los partidos políticos. Se supone, o quisiéramos suponer, quisiéramos todos entender que es una cámara distinta, que es un, digamos, que es un organismo distinto, que es un tribunal diferente, que no tiene ninguna vinculación con los partidos ni ningún compromiso con los partidos. Es difícil imaginar cómo el señor Pérez Cobos tiene que tomar una decisión sin sentirse ideológicamente vinculado al partido en el que estaba como militante hasta 2011, no hace 1000 años, y al que fue donante también. Serán donaciones pequeñas, pero es igual. Había un compromiso ideológico. Hay que recordar que cuando se pasa el examen en el Senado para ser magistrado del Tribunal Constitucional, ese pequeño examen en el que uno explica un poco su carrera, él omitió absolutamente. Él habló de su carrera docente, habló de su interés por la ciencia y por la cultura, pero no dijo nada, absolutamente nada, de que tenía esa vinculación tan estrecha, tan cariñosa, tan afectuosa con el Partido Popular. Esther, que eso prueba una de dos, o que no le daba importancia o que le daba demasiada importancia y prefirió ocultarlo. Bueno, a mí me parece un dato absolutamente reprobable y censurable, más cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la incompatibilidad de que un juez o magistrado sea afiliado o militante a un partido político. Pero bien es verdad que hay en algunos casos donde no es necesaria la afiliación política ni la militancia para que a diario asistamos a la connivencia entre determinadas decisiones judiciales y la complicidad con la cercanía a las ideas políticas de algún partido. Porque, por ejemplo, Enrique López probablemente no será militante del Partido Popular, pero todos sabemos de su cercanía, de su participación en actos políticos del Partido Popular, de su colaboración con la Fundación afín al Partido Popular. Quiero decir que este es el dato irrefutable de que efectivamente hay un miembro del Tribunal Constitucional que fue militante del Partido Popular, pero que no es necesaria la afiliación para que haya complicidad, connivencia e incluso conchabeo en determinadas decisiones judiciales de quienes están sentados en los órganos judiciales. Sin duda, lo hemos visto, pero Germán, ¿crees que esto le hace vulnerable? Porque hoy, de hecho, ya se estaba repasando en qué casos se ha pronunciado a favor o en contra del Partido Popular. Por ejemplo, se pronunció en contra del PP en el asunto de los matrimonios homosexuales. ¿Pero crees que esto le hace vulnerable al presidente del Tribunal Constitucional? ¿Le contamina para el futuro? Yo no sé si le contamina jurídicamente que no pueda atender determinados casos. Podría ser en el tema del matrimonio homosexual que él tuviera, independientemente de la afiliación, la opinión que sea, y a lo mejor otros que no están afiliados tenían más cercana al PP, no lo sé. Es que en el propio PP, si me perdonas, hay opiniones muy transversales sobre ese tema. Pero a mí eso me parece un escándalo, me parece una vergüenza. Me siento avergonzado como ciudadano español. No podemos tener un constitucional en el que haya miembros afiliados. Ya soportamos, que no debíamos soportar, el sistema de la elección por cuotas que se reparten entre los partidos. Tú, ahora que gobiernas 4, yo 2, sí, etcétera, etcétera, que es una forma de vulnerar la independencia de los magistrados. Pero ya este caso me parece un escándalo. Además me parece que el presidente del Constitucional no puede cometer lo que yo considero un error de tal naturaleza como tener ahí medio escondida su afiliación a un partido político. Yo creo que debía dimitir. Es más, todavía no la cena Enrique López si dimite, ¿no? Y todavía no se ha aclarado si dejó de pagar las cuotas de militante en 2011 o siguió pagando después. Esperaremos que nos lo aclaren a lo largo de la mañana. Carlos, ¿tú crees que debe dimitir o no? Yo no entro en eso. Además, no me preocupa el futuro profesional del señor
pero de los cobos. Lo que sí me preocupa es el daño al crédito de una institución. Los problemas que tenemos los españoles actualmente no solamente son el paro, la economía, sino el absoluto desgaste del crédito de los partidos políticos por la corrupción y también, que ese es muy grave y muy serio, el de las instituciones. Entonces, si esta institución queda dañada por esa evidente vinculación política, pues no le hace ningún daño. No, eso es lo que más me preocupa del asunto. O sea, en el medio que ha publicado esta información, que es El País, citan a fuentes jurídicas según las cuales esta es una manifiesta ilegalidad. Y yo no lo sé, no tengo conocimientos jurídicos como para eso. Parece ser que no, parece ser que no es ilegal. Porque hay también quien dice que no. Ahora lo explicaremos. Que es legal. En cualquier caso, lo que más me preocupa es que es un desgaste más y que posiblemente ya sea inexorable al crédito de unas instituciones que necesitamos como faros y como referencia a los ciudadanos. Y es que cada día es un paso, y un día es la Corona y otro día es el Parlamento. Sí, sí. Y hoy el no parar. Claro, no a mí parar. eso me preocupa seriamente y supongo que a él también debería preocuparle y, por tanto, actuar en aquello que sea mejor no para él, sino para la institución. Natibel. No me cabe en la cabeza que lo ocultase cuando fue al Senado y no dijo nada. Se supone que lo ocultó porque se daba cuenta de que no era éticamente, no sé si legalmente lo es o no, pero éticamente es absolutamente reprobable. Yo no entiendo que el encargado de interpretar las leyes, el presidente del Constitucional, sea capaz de saltarse una norma de este tipo tan esencial a la torera. A mí me recuerdan, es verdad lo que decía Carlos, estos tiempos a los tiempos del PSOE, cuando se desmoronaba todo, desde el Boletín Oficial del Estado, a la Cruz Roja, al asunto de la Guardia Civil, el Banco de España. Decías, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Pues esta vez lo del Tribunal Constitucional me parece gravísimo, sinceramente. Bueno, pues a lo mejor lo que pasa sí, es que Germán, termina. se puede ser miembro del Constitucional, porque se puede ser miembro del Constitucional sin ser magistrado, y no sería ilegal estar afiliado a un partido, aunque sería impresentable. Pero eso es retorcer mucho las cosas. Pero Mira, este es magistrado. Ahora lo vamos a explicar. Juez, ahora lo ¿no? vamos a explicar. Yo imagino que a vosotros os sorprenderá y supongo que a la gente en casa también, porque ¿cuál es ahora mismo qué establece la ley? Establece que los jueces no pueden ser ni militantes ni ocupar un cargo directivo en un partido, nada. Pero los jueces del Tribunal Constitucional, Inma Moreno, acláranoslo, pueden ser militantes. Pues probablemente es a lo que se va a agarrar el presidente del Tribunal Constitucional para salir de esta. Él cree que no hay ninguna ilegalidad, que no ha hecho nada malo, y se va a agarrar a la Constitución y a la propia ley de ese tribunal, que lo único que prohíbe a los magistrados es desempeñar funciones directivas dentro de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones, de los colegios profesionales, por ejemplo. Los jueces del Tribunal Constitucional pueden ser militantes, pero no pueden ocupar cargos directivos. ¿Y qué pasa con el resto de jueces? Pues los jueces normales, los magistrados, digamos, de la Audiencia Nacional, de cualquier otro tribunal, van por otro lado con su propia ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución. Y en este caso a ellos les prohíbe la pertenencia a un partido político, a un sindicato. Ellos no pueden ser afiliados, como en este caso ocurre con el presidente del Tribunal Constitucional, que según El País estaba afiliado al Partido Popular. Ha defendido esta mañana precisamente el Partido Popular, el partido en el que militaba o milita, no lo sabemos, el presidente del Tribunal Constitucional. Nos lo ha explicado así Esteban González Pons. Los límites para ser magistrado del Tribunal Constitucional están en la Constitución, y la Constitución establece que lo que no puede ser un magistrado es alguien que ejerce funciones directivas en un partido político. No dice nada con respecto a la afiliación. En el actual Tribunal Constitucional hay 3 exaltos cargos de gobiernos socialistas. No digo afiliados al PSOE, digo exaltos cargos de gobiernos del PSOE. Y si puede haber exaltos cargos de gobiernos del PSOE, también podrá haber algún magistrado que no sea del PSOE. Porque aquí en este país, al ritmo que vamos, parece ser que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al Partido Popular. Qué desfachatez. A mí lo que me demuestran declaraciones como esta es que los partidos políticos, y en concreto el Partido Popular, y mucho más en concreto el señor González Pons, tiene completamente perdida la sensibilidad y la sintonía con la ciudadanía, con la hipersensibilidad que había en la sociedad por el hecho de que los partidos políticos invadan todas las instituciones y en particular la justicia. O sea, que salga con esta declaración
es vergonzoso. O sea, todos sabemos que se está, digamos, buscando la manera de separar bien los poderes para que empecemos a respetar las instituciones, y que esa colonización de los partidos políticos de los tribunales es absolutamente abyecta y todos la rechazamos. Que salga este señor diciendo eso, sabiendo la sensibilidad que hay en la opinión pública con ese tema y cómo se rechaza, es que es una torpeza tremenda. No, lo que todos sabíamos hasta ahora, Carmelo, es efectivamente de esa dudosa separación de poderes, porque todos somos conscientes y todos hemos cuestionado y hemos debatido. Lo que dicen ahora que no hay separación de poderes, sino de funciones. Lo que todos hemos cuestionado en ocasiones es el sistema de nombramientos que hay para los altos órganos de la justicia, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Constitucional como el Supremo. Pero es que esto, o sea, el tener la prueba irrefutable de que este señor era militante de un partido político, es que, en fin, es blanco sobre negro. Sonroja a cualquiera, a veces no basta con que sea ilegal. Pero ya no es una cuestión de legalidad. No es una cuestión de legalidad. Yo tengo muchas dudas de que la ley orgánica del Poder Judicial no afecte a los que están sentados en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Que los que se sientan en el Tribunal Constitucional solo se rigen por la ley del Tribunal Constitucional, tienen un pasado judicial antes, ¿no? Por lo tanto, deben de tener una incompatibilidad con la militancia en un partido político. Eso es de cajón. Entonces, esa lectura tan alambicada y tan retorcida para decir que no pasa nada, hombre. Es tan extraña que yo ayer estuve con un ex fiscal general, uno de los muchos que ha habido, que lo interpretó diciendo es ilegal. O sea, de primeras, no creo que estuviera muy equivocado. O sea, que es que me extraña mucho, porque normalmente cuando tienen un cargo de este tipo renuncian a la militancia. O sea, por ejemplo, los Belloc, todos los que han pertenecido a un partido político, durante el tiempo en que tienen un cargo institucional o un cargo en la magistratura, renuncian a la dependencia del partido. Yo la verdad es que lo veo de sentido común, pero es que además hay que recordar que aquí ha habido ministros que han dimitido por mucho menos, por ejemplo, irse de cacería con Garzón. Sí, no sé si lo veis comparable. No sé si por mucho menos, porque pero en el momento en el que se fue de cacería aquel ministro con el señor Garzón era altamente sospechoso y era para planificar una estrategia judicial. Pero se puede establecer una equivalencia, quiero decir. Que a mí yo creo que no hay que buscar comparaciones, simplemente esto es antiestético y a mi juicio también ilegal. La prueba del algodón de que él tiene mala conciencia, el propio señor Pérez de los Cobos, tiene mala conciencia, es que él dejó la militancia. Claro. Después de pasar por el Senado, él estuvo, me parece fue nombrado el 29 de diciembre del 2010. ¿Tú estás seguro de que es así? Porque la dejó un año. Lo que no sabemos hasta 2011 él estuvo ahí. Claro, y lo fue que pasa es que no nombrado se conoce, en diciembre del 2010. No se conocen los papeles de 2012 de los afiliados, por lo que contaba hoy El País, y por lo tanto no se puede saber si pagó la cuota de 2012, hasta donde yo he entendido en el diario El País. O sea, está confirmado que pagó hasta 2011 y los años siguientes, entiendo yo, por sentido común, que habrá dejado de pagar la cuota de militancia. Bueno, sobre este tipo de declaraciones, Carmelo, yo siempre he pensado, y ahora lo estoy ratificando, que cuando todos estos escándalos se dice, aparte de los problemas jurídicos o penales o políticos, el PP tiene una pésima política de comunicación. Yo creo que la primera medida de una adecuada política de comunicación es que Rajoy haga una lista y les vaya llamando uno a uno y diga, oye, este tema es grave, lo que está pasando, haz el favor de estar callado hasta que te vuelva a llamar. Porque le salen algunos defensores que casi decían, bueno, abstente, por favor, no me defiendas, ¿no? Que este es un asunto serio. Bueno, pues los partidos políticos, escuchábamos antes a Esteban González Pons, pero han hablado también los grupos de la oposición esta mañana. Vamos a ver lo que han dicho. La ley lo que establece es un sistema en el que el acceso a un cargo de magistrado es incompatible con la militancia, pero lo que no exige es que una persona que accede a un cargo de magistrado antes no pudiera haber militado o simpatizado con una formación política. Si las pruebas confirman que esto ha sucedido, sería difícil sostener a esta persona como presidente. Si fuera cierto que el presidente del Constitucional era a la vez militante del Partido Popular, pues esto ya sería extraordinariamente grave, pero no sería por otra parte nada inesperado. Bueno, pues veremos a ver qué nos cuentan esta mañana desde el Tribunal Constitucional, donde están reunidos el presidente y los magistrados del tribunal. Pero me gustaría hablar con vosotros ahora de otro escándalo que yo reconozco que a mí me alucina. Es el famoso recibí de las cuentas de Bárcenas, el recibí de Toledo, esos 200.000 euros de una presunta comisión que, según Bárcenas, se le da al PP de Castilla-La Mancha. ¿Qué ocurre?
que parece ser que no está en la contabilidad, que no está, que ha desaparecido el dinero.